Bien, como habíamos quedado, hoy vamos a ver el significado físico del operador rotacional. Recordemos un poquito el desarrollo del rotacional. Para un vector A no constante, es decir, de coordenadas que son funciones escalares, x y z en y, función A2 de x y z en j, y una función escalar A3, función de x y z en k. El rotacional de este vector no era nada más que la aplicación del operador Nabla a través de un producto vectorial al vector, y esto se desarrolla como un determinante. En el determinante, la primera fila son los vectores unitarios direccionales IJK. Luego tenemos las coordenadas del operador Nabla, que son las derivadas parciales respecto de x, derivadas respecto de y derivada parcial respecto de z, y luego las coordenadas del vector A, que son A1, A2, A3. El desarrollo de ese determinante, que lo habíamos hecho y que nos define el vector rotacional, en la dirección de y tenemos la derivada parcial de A3 respecto de y menos la derivada parcial de A2 respecto de z. Esto en y. En j, la derivada de A1 respecto de z, derivada parcial de A1 respecto de z, menos la derivada de A3 respecto de x. Esto en j. Y finalmente en k tenemos la derivada de A2 respecto de x menos la derivada de A1 respecto de y. Esto en la dirección k. Bien, eso es lo que podemos recordar del operador rotacional, ¿no? Su desarrollo. Vamos a guardar esto porque ahora vamos a ver el significado físico de este operador. Bien, entonces, empecemos. El significado físico del rotacional. Vamos a hacer un supuesto de que si tomamos el sistema de ejes cartesianos en x, y y z, vamos a suponer que en torno al eje z amasamos una cuerda en cuyo extremo tenemos una partícula, una pelotita, digamos, ¿no? Y lo hacemos girar en torno al eje z. Lo que va a describir es un círculo, ¿no es cierto? Un círculo, y acá diremos la pelotita P, que con referencia al origen va a formar un ángulo θ. Un ángulo θ, y supongamos que este círculo tiene un radio R. Un radio R. Bien, voy a dibujar, bueno, esto va a describir un círculo en el plano X y Y. Hagamos esa representación en el plano X y Y de ese círculo que describe esta partícula. Bien, tenemos un círculo de radio R, y la posición P la tenemos acá, a un ángulo, bueno, de radio R a un ángulo θ con referencia al eje X, tomaremos, al eje X. Bien, para vencer la fuerza de la inercia y la partícula comienza a girar, necesitamos una fuerza.
esa fuerza la vamos a denominar un vector tangente a esta trayectoria. El vector tangente. El vector tangente. La posición del punto P va a tener una coordenada en X, y una componente en Y, que si hacemos de la trigonometría, X será igual a R por el coseno tita. El coseno tita es cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces X es igual a R coseno tita. La componente Y va a ser R seno tita. Ahora, en esas condiciones, ¿qué coordenadas va a tener el vector tangente? Hagamos la descomposición acá. Va a tener una fuerza en este sentido y una coordenada en este sentido. Propiedades de la geometría. Ese ángulo tita se reproduce acá. Entonces, en X vamos a tener el seno tita es este cateto sobre la hipotenusa. Vamos a asumir que el vector tangente es de tamaño unitario. Vale 1. Entonces, en X va a ser el seno de tita, esta componente sobre la hipotenusa, el tamaño del vector tangente 1. Entonces, debido a la dirección, en X vamos a tener menos seno tita. Menos seno tita. Por la dirección. Y en Y va a ser el coseno tita. Estas serían las coordenadas del vector tangente para vencer esa fuerza. Ahora, para que se mueva esa partícula existe un campo de vectores. El campo de vectores son líneas vectoriales. Diremos el vector A. El vector A, que no es un vector constante. Tomemos este vector, por ejemplo, ¿no? Que ejerce una fuerza sobre esta partícula y ocasiona el movimiento, genera el vector tangente. Bien, en esas condiciones entonces, vamos a adelantarnos un poquito al capítulo de integrales. El trabajo de mover una partícula se define por una integral. Entonces, el incremento de trabajo, la diferencial de trabajo, gamma vamos a decir el trabajo, va a ser igual a la integral de línea a lo largo del contorno cerrado C, que vendría a ser el círculo que describe, del vector A que produce el movimiento de ese desplazamiento, producto escalar el vector tangente por diferencial de longitud de arco. Y acá estamos avanzando un poquito. Si este es el círculo, un incremento es lo que vamos a aproximar por una línea recta y eso se llama diferencial de longitud de arco. Bien, ahora, el vector A es este vector no constante. El producto escalar del vector A por el vector tangente para reemplazar el integral va a tener este desarrollo. El vector A, producto escalar del vector tangente. El vector A tiene coordenadas A1, A2, A3. Producto escalar el vector tangente. Pero el vector tangente está en el plano X y Y. Sus coordenadas son seno tita menos seno tita, coseno tita y 0 en el eje 0. Haciendo el desarrollo tendríamos menos A sub 1 por el seno tita más A sub 2 por el coseno tita. Esa sería la función que debemos integrar. Hablaremos ahora del diferencial de longitud de arco. Estamos refiriéndonos
al centro de la circunferencia, que es el eje Z, ¿no? Tenemos dos ejes que vendrían a ser el radio de la circunferencia y el ángulo θ. Diferencial de longitud de arco en radianes va a ser igual al radio por diferencial del ángulo, por la variación del ángulo. ¿Ya? Eso de la trigonometría. Entonces, todo esto va a quedar, la integral a lo largo del contorno cesado C, que es un círculo, de la función menos A seno θ, A sub 1 seno θ, más A sub 2 coseno θ, por diferencial de longitud de arco, que lo aproximamos por el radio por diferencial de θ. Ahora la variación es el ángulo θ. ¿De dónde a dónde varía θ? De 0 a 2π para describirnos toda una circunferencia. Entonces reemplacemos esos datos. Desde 0 hasta 2π. Esa sería la función que debemos integrar. Pero ahora, el vector A es un campo de vectores. Está formado por funciones escalares no definidas, no determinadas. Cuando se tiene esta situación, para fines matemáticos se aproxima por la serie de Taylor, como A sub 1, función de x, y, z, y A sub 2, función de x, y z, no las estamos definiendo, no definidas. Entonces, se aproximan por la serie de Taylor. ¿Qué nos dice la serie de Taylor? El límite de esa función, hagamos para A sub 1, de x, y, z, como es una trayectoria circular, cuando r tiende a 0, es decir, en el campo infinitesimal, vamos a aproximar por una función A sub 1 de x, y, z, igual a la función A sub 1 en el origen, es decir, en el origen O, más A sub 1, derivada parcial de A sub 1 respecto de x por x, más la derivada parcial de A sub 1 respecto de y por y, más los otros términos que los vamos a ir despreciando. En estas circunstancias, A sub 1 en el origen vamos a suponer 0. Ahora, esa función va a quedar x. X es la componente r coseno θ. Reemplacemos r por coseno θ por la derivada parcial de A sub 1 respecto de x, más y. Y es r seno θ. R seno θ por la derivada parcial de A sub 1 respecto de y, más los otros términos de la serie. Análogamente hacemos para A sub 2. Entonces diremos la tendencia, el límite de A sub 2, que depende de x, y, z, cuando r es muy pequeño. Se aproxima por una función A sub 2 de x, y, z, aplicando la serie de Taylor. A sub 2 en el origen. A sub 2 en el origen, más la derivada parcial de A sub 2 respecto de x,
por X más la derivada parcial de A sub 2 respecto de Y por Y, más los otros términos que los vamos a ir despreciando de la serie de Taylor. Igual que el caso anterior, A sub 2 en el origen, suponemos igual a 0, entonces vamos a considerar la función A sub 2 de X, Y y Z simplemente igual. X es R coseno tita, R por coseno tita, por la derivada parcial de A sub 2 respecto de X, más Y. Y es R seno tita, por la derivada parcial de A sub 2 respecto de Y, más los otros términos. Entonces, la función A sub 1, la función A sub 2, las vamos a aproximar por la serie de Taylor con estos desarrollos. Reemplazaremos estos desarrollos de A1, A2 en la integral. Entonces, la integral para obtener el trabajo de mover una partícula formando un círculo, ¿no? Gamma. Gamma estamos representando como el trabajo. Va a ser igual. Reemplazando estos desarrollos de la serie de Taylor. Yo voy a borrar esta parte. El trabajo va a quedar definido como el desarrollo de esta integral, la integral de 0 a 2pi de menos A sub 1, pero A sub 1 estamos tomando todo este desarrollo. Menos R coseno tita, derivada parcial de A1 respecto de X, menos R seno tita, derivada parcial de A sub 1 respecto de Y, eso es A sub 1. Multiplicado todo esto por el seno tita, pongamos un corchete, porque luego vamos a usar la diferencial R veces la diferencial de tita. Más A sub 2. A sub 2 estamos aproximando por este desarrollo. R coseno tita, derivada parcial de A sub 2 respecto de X, más R seno tita, derivada parcial de A sub 2 respecto de Y. Todo multiplicado por el coseno tita. Y todo esto multiplicado por R diferencial tita. Bien, esa es la integral que debemos ahora desarrollar. Bien, veremos, agruparemos, factorizaremos algo. Esto ya lo podemos borrar. Entonces, el trabajo va a quedar igual a la integral de 0 a 2pi menos R coseno tita por seno tita y todo multiplicado por R diferencial de tita. Vamos a tener menos R al cuadrado, coseno tita, seno tita. Vamos ordenando. Seno tita por coseno tita por la derivada parcial de A sub 1 respecto de X por diferencial de tita menos el segundo, menos R seno por seno, seno cuadrado de tita por la derivada parcial de A sub 1 respecto de Y multiplicado por R diferencial de tita. Entonces R cuadrado por diferencial de tita. Vamos al otro bloque. Más R por el coseno tita, derivada parcial de A sub 2
R coseno tita por coseno tita, coseno cuadrado de tita, derivada parcial de A sub 2 respecto de X por R diferencial de tita. R cuadrado entonces por diferencial de tita. Y la última expresión, más R seno tita por coseno tita por la derivada parcial de A sub 2 respecto de Y multiplicado por R diferencial de tita. Entonces R cuadrado por diferencial de tita. Bien, esa es la integral que tenemos que desarrollar. Vamos a agrupar algunos términos. El trabajo va a ser igual. La integral de 0 a 2pi. Podemos factorizar entre esta expresión y esta expresión R cuadrado seno tita coseno tita, ¿no es cierto? R cuadrado seno tita por coseno tita, que va a multiplicar. Pongamos el positivo primero, derivada parcial de A sub 2 respecto de Y menos derivada parcial de A sub 1 respecto de X, todo por diferencial de tita. Más, pongamos esta, más R cuadrado coseno cuadrado de tita por la derivada parcial de A sub 2 respecto de X por diferencial de tita. Y por último esta, menos R cuadrado derivada parcial de A sub 1 respecto de Y por diferencial de tita. Ahora debemos desarrollar esta integral, que es una suma de tres funciones. Se puede desarrollar como una suma de tres integrales. Vamos a poner acá el trabajo igual. La primera integral de 0 a 2pi de R cuadrado seno tita por coseno tita derivada parcial de A sub 2 respecto de Y menos la derivada parcial de A sub 1 respecto de X por diferencial de tita, más una segunda integral, la integral de 0 a 2pi de R cuadrado coseno cuadrado de tita derivada parcial de A sub 2 respecto de X por diferencial de tita, y más la integral de 0 a 2pi menos sería, ¿no? Menos, por el sí. De R cuadrado, esta está mal, seno cuadrado falta, ¿no? R cuadrado, seno cuadrado de tita, derivada de A sub 1 respecto de Y por diferencial de tita, ¿no? Estaba faltando el seno. Entonces, R cuadrado, seno cuadrado de tita, derivada parcial de A sub 1 respecto de Y por diferencial de tita. Ahora vamos a desarrollar estas tres integrales. Diremos esta integral 1, a esta la llamaremos integral 2 y a esta integral 3, para hacer por separado. Y obtener el trabajo de mover una partícula en torno al eje Z, haciéndola girar. Describe un ciclo, ¿no es cierto? Vamos a la integral 1. Lo voy a borrar esta parte. La integral 1
todo lo que es constante sale de la integral. Fíjense, la variable es tita. Todo lo que no sea tita es constante, sale de la integral. Va a salir r cuadrado. Va a salir este paréntesis, derivada parcial de a sub 2 respecto de y, menos la derivada parcial de a sub 1 respecto de x, por la integral de 0 a 2pi de seno tita coseno tita por diferencial de tita. Bien, si derivamos, recordaremos un poquito cálculo 1, si derivamos el seno de 2 tita, el seno cuadrado de tita, ¿a qué va a ser igual esa derivada? Es una función exponencial, 2 veces el seno de tita por la derivada de este argumento que es el coseno tita. Entonces, si derivamos seno cuadrado de tita sobre 2, este 2 se cancela. Entonces, la integral de seno tita coseno tita es el seno cuadrado de tita sobre 2. Reemplacemos r cuadrado, derivada parcial de a sub 2 respecto de y, menos la derivada parcial de a sub 1 respecto de x, por el resultado de esta integral de seno tita coseno tita, que había sido seno cuadrado de tita sobre 2. Esto evaluado de 0 a 2pi. Ahora, reemplazamos el límite superior menos el límite inferior. Eso va a ser r cuadrado, derivada parcial de a sub 2 respecto de y, menos la derivada parcial de a sub 1 respecto de x, por el seno cuadrado de 2 tita, seno cuadrado de 2 tita, sobre 2, menos el límite inferior, el seno cuadrado de 0 sobre 2. Pero el seno de 2pi es 0. El seno de 0 es 0. Entonces, todo esto sale 0 multiplicado por esto. Llegamos a la conclusión. La integral 1 en esa trayectoria es 0. ¿De acuerdo? Anotaremos acá. La integral 1 nos ha salido 0. Ahora vamos a la integral 2 y la integral 3. Para esto necesitamos un cambio trigonométrico. Vamos a ver cuál sería el cambio trigonométrico adecuado. Ya, lo voy a borrar esta parte. Lo hagamos acá, continuaremos. La relación básica de la trigonometría, el seno cuadrado de tita, o diremos 1 es igual al seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita, ¿no es cierto? La relación básica. Por otro lado, el coseno de un ángulo doble, coseno de 2 tita, es el coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita. Estas dos relaciones inicialmente las vamos a sumar. Si las sumamos, 1 más el coseno de 2 tita va a ser igual. Se cancelarían seno con seno, ¿no es cierto? Y nos quedaría coseno cuadrado más coseno cuadrado, 2 veces el coseno cuadrado de tita. Entonces, el cambio trigonométrico adecuado
el coseno cuadrado de tita va a ser igual a 1/2 más el coseno de 2 tita sobre 2. Este es el cambio trigonométrico adecuado para integrar el coseno cuadrado de tita. Por otro lado, si estas dos relaciones las restamos, vamos a tener 1 menos el coseno de 2 tita. Al restar, coseno cuadrado menos coseno cuadrado se cancelan. Seno cuadrado acabaría sumándose con seno cuadrado. Y ahí tenemos 2 veces el seno cuadrado de tita. Entonces, el seno cuadrado de tita se puede reemplazar. Ese 2 pasa a dividir 1/2 menos el coseno de 2 tita sobre 2. Ese es el cambio trigonométrico aconsejable para integrar el seno cuadrado de tita. Entonces, con esto vamos a resolver la integral 2 y la integral 3. Bien. La integral 2. Todo lo que no sea tita es constante en nuestro caso. Sale r cuadrado y sale la derivada parcial de 2 respecto de x. Sale r cuadrado, derivada parcial de a2 respecto de x, por la integral de 0 a 2 pi del coseno cuadrado de tita, diferencial tita. Acá vamos a reemplazar la relación trigonométrica del coseno cuadrado. Entonces esto quedará r cuadrado, derivada parcial de a2 respecto de x, por la integral de 0 a 2 pi del coseno cuadrado reemplazado por la identidad trigonométrica 1/2 más el coseno de 2 tita sobre 2 más el coseno de 2 tita sobre 2. Todo esto por diferencial de tita. Ahora, desarrollemos esto. Esto va a quedar r cuadrado, derivada parcial de a2 respecto de x, que multiplica al desarrollo de la integral